Bienvenidos nuevamente, Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio acerca de las 70 semanas de Daniel. Le invito a que vea la primera parte, el primer video que habla de las 70 semanas de Daniel, para que pueda tomar como referencia este que vamos a comenzar, que es la segunda parte. Ok, ya dijimos que 483 años exactamente se cumplieron en la profecía de las 70 semanas de Daniel. La pregunta es, pastor, ¿dónde están los últimos 7 años que comprenden la última semana de las 70 semanas de Daniel? Primero que todo, vuelvo a colocar un dato histórico como lo hice en el video anterior, porque muchos están escribiendo y me están diciendo, pastor, lo que pasa es que el emperador Tito, que era el príncipe en ese tiempo, llegó, desoló Israel, y allí está el cumplimiento de la última semana, pastor. Allí está el cumplimiento. Y yo le digo que cuando hacemos un recorrido bíblico y colocamos las profecías en su lugar, nos damos cuenta que el emperador Tito, que efectivamente era príncipe como la profecía lo decía, y que efectivamente desoló Israel e hizo abominaciones en el templo, no representa esa última semana ese acto. ¿Por qué? Porque al final del texto está diciéndonos claramente que ese ente espiritual, ese príncipe, iba a recibir un castigo, y el emperador Tito no recibió ese tipo de castigo como lo declara las Sagradas Escrituras. Así que nosotros podemos sacar en nuestra teoría escatológica que ese príncipe es otro príncipe y es otra semana que por alguna razón no se cumplió en esos tiempos. El reloj de Dios se detuvo en esos 483 años que se cumplieron fielmente y da paso a esa última semana en algún momento de la historia. Yo les voy a leer, por ejemplo, lo que dice Daniel 9:27 en 3 versiones distintas para que veamos que el juicio final no se dio, el juicio final al emperador propiamente que invadió no se dio en esos tiempos como estaba profetizado en el libro de Daniel. Daniel 9:27 en su última parte señala: hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto en la Reina Valera. Pero si yo me voy a la Nueva Versión Internacional, dice, sobre una de las alas del templo cometerá horrible sacrilegio hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Si me voy a la Biblia, Dios habla hoy, por ejemplo, me dice al final del texto de Daniel 9:27, dice, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de esos horrores. Entonces, tenemos 2 puntos que tenemos que aclarar en esto. ¿Por qué no puede ser el emperador Tito el de esta profecía? 1, porque Tito era príncipe en ese tiempo, efectivamente, como la profecía, efectivamente desoló Israel. Pero después del año 70 que Tito como príncipe conquista a Jerusalén, conquista a Israel, él sigue viviendo su vida normal y natural. Y no es hasta el año 79 cuando su padre Vespasiano, el emperador, muere y él sube al trono, es recompensado, es galardonado. Eso no es juicio. Él sube al trono y está allí desde el año 79 hasta el año 81, donde sale a una batalla y en el camino, en un lugar donde estaba, pues hay muchas historias distintas. Se dice que murió por un insecto. Entonces un insecto le ocasionó fiebres y algunos malestares que lo llevó a la muerte. Entonces este no es el tipo de juicio del que se está hablando de horrores. Por ejemplo, hasta que caiga sobre el autor de estos horrores el juicio, hasta que venga el fin al desolador. Entonces estamos hablando de que del año 70 hasta el año 81 hay muchos años en el que el emperador Tito puede estar disfrutando, así que no podemos medir la profecía como Tito. Entonces alguien me dijo algo más, pastor. Entonces, ¿no será que como Israel fue destruida en el año 70, esos 7 años son esos 70 años? Entonces un día representaría 10 años. Y si un día representa 10 años, ahí están los 7 años, 70 años. Y quiero mostrarle por qué no puede ser tampoco esto. No puede ser porque todos los años ya venían corriendo como días de años. Así que desde la primera parte de la profecía de Daniel, que habla de 7 semanas y luego dice y 62 semanas, en esas 69 semanas
hasta la muerte del Mesías, que no fue por sí mismo, como lo dice la profecía, entonces allí hay 483 años exactos, un año por día. Entonces, no puede ser que después la profecía cambiara y establece ahora un día distinto, que un día dura 10 años. Pero aún así, si usted piensa que pudiese ser así, encontramos una incoherencia con Mateo capítulo 24. Voy a leerlo desde el 14 y 15 para que encontremos una profecía que Jesús le da a los discípulos. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Le está diciendo, se va a predicar el evangelio y ya va a ser el fin, después que se predique para testimonio a todas las naciones. En el 15 le dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, nótese que le está hablando de la profecía precisamente de Daniel, pero con una connotación diferente. Está hablando del fin de los tiempos, está hablando de cuando el evangelio sea predicado para testimonio a todas las naciones y venga el fin. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, no es lo mismo que lo que ocurrió en los tiempos del emperador Tito. Vamos a ir a la Sagrada Escritura para que veamos un poquito más después del versículo 15 de Mateo 24, lo que sigue diciendo Jesús. Cuando nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, cuando veas esa abominación, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y usted dice: pastor, eso fue lo que ocurrió. Efectivamente, espérese un momento. Eso fue lo que ocurrió cuando Tito, el príncipe, vino y destruyó. La gente salía huyendo a los montes. Pero dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Mateo 24, 18 sigue diciendo: y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Un momento, ese ni la habrá es muy importante. Jesús le estaba diciendo, cuando esa abominación desoladora se dé por este príncipe que va a venir y que va a desolar a Israel y a Jerusalén, van a acontecer cosas muy duras y va a venir una gran tribulación, y ese tipo de tribulación ustedes no la han visto y no la han vivido desde el principio del mundo hasta ahora, o sea, hasta el momento que el Señor estaba, dice, ni la habrá. Si usted compara la desolación que hizo el emperador Tito en Israel, en Jerusalén en aquellos tiempos, el príncipe Tito, por orden del emperador Vespasiano, y usted nota la innumerable cantidad de guerras que han habido hasta el día de hoy. ¿Han habido guerras peores que esa, pastor? Sí, han habido guerras peores. La Primera y la Segunda Guerra Mundial solo son un ejemplo de guerras peores de las que ocurrieron en Jerusalén en ese tiempo. Pero la Biblia dice que este tipo de guerra que iba a haber, este tipo de desolación, sería tan duro, este tipo de tribulación, que tampoco dice al final ni la habrá, y sí la han habido. Y cuando Jesús habla de la profecía de este príncipe que había de venir, de lo que hablaba Daniel en Mateo 24, está hablando del fin del mundo. Y el fin del mundo no se dio desde el año 70. Estamos ya en el año 2020, en el momento en que grabamos este video, y posiblemente los que lo vean lo están viendo en otro año más avanzado. Pero en este momento han pasado ya 2000 años desde ese tiempo y no ha ocurrido lo que allí se está diciendo, de que lo que ocurrió en Jerusalén nunca más ocurriría nada a tal magnitud. Y sí la han habido, por supuesto que sí. Entonces, eso descarta la posibilidad de que el príncipe que había de venir iba a ser el emperador Tito. Esas razones. No vino sobre él el juicio como se establece al profeta Daniel, horrible que le iba a caer. Tampoco ha sido una de las devastaciones más grandes que ha habido en la tierra, ni la habrá tampoco, no es lo mismo eso, ni tampoco es congruente con la cantidad de años que venían cumpliéndose. De los 483 años, faltan exactamente 7 años para completar las 70 semanas de Daniel que la Biblia estaba profetizando. Esos 7 últimos años no se han cumplido de la forma como Daniel lo describió, de la forma como Jesús lo habló en Mateo capítulo 24, desde el 14 en adelante usted puede ver cuando se habla
en el 15 sobre todo, de esta abominación desoladora. Entonces no podemos dar el crédito a que fue lo que ocurrió precisamente con el emperador Tito. Entonces vayamos más profundo a esto y vamos a ver, dice pastor, por favor entre y analicemos profundamente dónde está la última semana exactamente, porque necesitamos encontrar cuándo va a ocurrir esta última semana. Bien, primero unos datos importantes. ¿Por qué se detuvo el reloj de Dios? Es un misterio que ni usted ni yo tal vez podremos descubrir y tendremos muchas teorías. Algunas de las teorías que se tienen acerca de por qué esos 7 años no se cumplieron inmediatamente Jesús muere en la cruz, es precisamente porque el Señor, por lo menos el apóstol Pablo explica en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos tome a nosotros y nos inserte en el árbol, en la bendición de Israel, y nos haga partícipe de todas esas bendiciones, y nos haga su hijo, siendo gentiles, nos haga herederos o coherederos de la gracia, es una de las razones por lo cual estos últimos 7 años no se han cumplido, porque hay un tiempo de misericordia para ese pueblo que no era el pueblo de Israel. Mientras tanto, el trato de Dios, por supuesto, continúa en Israel, porque nunca ha dejado de estar el trato de Dios con Israel. Cuando los judíos estaban fuera de su tierra, regularmente el tiempo también era poco contado. No siempre se contaba el tiempo cuando los judíos estaban fuera de su tierra. Y nosotros sabemos que los judíos han estado en muchos exilios y mucho tiempo fuera de su tierra, lo cual es una probabilidad también de que ese tiempo no se ha cumplido. La misericordia de Dios, el amor de Dios, porque muchos lleguen al arrepentimiento, es también una causa por la que posiblemente estos 7 años todavía no han ocurrido. Entonces hay muchas razones posibles en la teoría por lo cual el reloj de Dios se detuvo. Si bien es cierto, se detuvo, hay algunas profecías interesantes que tenemos que tomar en cuenta, porque estos últimos 7 años están a punto de ocurrir sobre la tierra. Y vamos a ver cuándo se va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? En nuestro buen entender, en nuestro estudio bíblico, nos hemos percatado y hemos llegado a la conclusión muy personal de que estos últimos 7 años de la última semana de Daniel son precisamente los 7 años de la gran tribulación que ha de venir sobre los moradores de la tierra. La postura amilenialista, que es una postura que nosotros no estamos estudiando en escatología en este momento, dicen que ya el reino de Dios está en la tierra, que ya se están viviendo los 1000 años y que son simbólicos, que Satanás está atado en este momento, y tienen una serie de posturas que pues no pueden sostener con las escrituras propiamente, sino con subjetividad, y simplemente la sostienen a través de suposiciones. Ellos enseñan precisamente de que este periodo de gran tribulación ya lo estamos pasando o ya pasó. Si esto es cierto, la verdad es que el mundo no ha sufrido tanto como la Biblia lo decía. Pero la postura premilenialista, que es la que nosotros estamos estudiando, que dice que el milenio se hará al final de esos 7 años, sí cree que va a haber un periodo de 7 años de tribulación, que no son estos que estamos viviendo, por supuesto, porque en la Biblia se habla de 7 sellos, de 7 trompetas, de 7 copas de la ira, de plagas, de jinetes que cabalgan en el Apocalipsis, de grandes juicios que matan miles y cientos de millones de personas en la tierra. Entonces esto todavía no ha ocurrido. Para nosotros, en la posición premilenialista, que estamos estudiando las posturas del arrebatamiento de la iglesia en algunas ocasiones, o de las 70 semanas de Daniel, que es el caso de este video. Entonces, para encontrar estos 7 años, esta última semana, si la buscamos dentro del periodo de la gran tribulación, la vamos a encontrar propiamente. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, nos habla a nosotros de 3 años y medio que van a ocurrir algunos sucesos sobre la tierra, y Apocalipsis 13:5 nos habla de los otros 3 años y medio que van a ocurrir sobre la tierra. Si la gran tribulación va a ocurrir en un periodo de 7 años, los 3 años y medio iniciales, donde se derraman los 7 sellos en la tierra de juicio,
Entonces, en ese tiempo que está allí, cuando esos 7 sellos se dan, comienzan también las trompetas. En ese momento hay un lapso de tiempo en Apocalipsis 11:3 que dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días son 3 años y medio. Relato un poquito esto que va a ocurrir aquí, porque vamos a hacer un video de la gran tribulación y ahí vamos a profundizar esto. En este video estamos viendo las 70 semanas de Daniel. En el periodo de los 3 años y medio iniciales de la gran tribulación, la Biblia establece que en ese tiempo van a venir 2 testigos y van a predicar en la tierra, y estos 2 testigos tienen poder para operar sobre la tierra de parte de Dios. Estos 2 testigos no se sabe si son Elías y Moisés, porque tienen características similares en las señales que hacen, o Enoc y Moisés, o Enoc y Elías. No se sabe los nombres de estos 2 testigos, pero lo que se sabe es que la Biblia dice que por 1260 días, por 3 años y medio, van a profetizar sobre la tierra y van a traer juicio sobre muchas naciones, sobre muchos lugares, sobre muchos pueblos. Allí en Israel, en Jerusalén, ellos van a estar profetizando y va a molestar mucho a los que están en ese tiempo en el nuevo orden mundial. El gobierno del anticristo va a estar molesto por lo que está ocurriendo con esos 2 testigos y los mata y los crucifica en la plaza de Jerusalén por 3 días y medio. Y a los 3 días y medio, entonces ellos suben porque escuchan una voz que les dice sube, y suben al cielo. Entonces estos 2 testigos, hay un gran temblor y la tierra se amedrenta porque se habían mandado regalos y se habían felicitado unos a otros por la muerte de estos 2 testigos que aterrorizaban la tierra. Entonces allí en Apocalipsis 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, se nos habla de estos 3 años y medio. Y efectivamente hay juicios y hay desolaciones sobre Israel, como lo profetiza Daniel capítulo 9. Entonces Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 señala el otro periodo. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son los 1260 días también. Y también son los 3 años y medio que nosotros estamos viendo. Entonces, cuando vemos Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, estamos precisamente viendo dónde están los otros 3 años y medio que se unen al tiempo que los 2 testigos predicaron sobre la tierra. Y esto está hablando aquí ya precisamente de las 2 bestias que salen, una del mar y otra de la tierra. La bestia del mar, que es el gobierno del anticristo con una muchedumbre de personas y de naciones que le apoyan, y la bestia de la tierra, que es el falso profeta del anticristo, que va a hacer grandes señales. Entonces, cuando estamos analizando todo esto, estamos viendo precisamente que por 42 meses se le es permitido al anticristo actuar con ira y destruir, y van a intentar muchas veces arrasar con Israel. Y es en este periodo cuando precisamente la Biblia dice en Apocalipsis 13:6: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Estamos viendo entonces no solamente eso, sino que este periodo de angustia está trayendo desolación sobre Jerusalén, sobre Israel. Se va a dar una guerra muy grande en Jerusalén, que la Biblia la llama la batalla del Armagedón, y que en ese lugar de Armagedón se va a dar una guerra impresionante, donde el mismo Señor va a venir en nube de gloria para librar a Israel. Entonces estamos hablando de gran tribulación, de momentos de desolaciones. Israel va a ser golpeado duramente por las naciones de la tierra una y otra vez. Y al final de los tiempos, cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 20, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20 se nos dice claramente que el enemigo es destruido. Entonces esto sí es un juicio sobre el verdadero desolador. El verdadero desolador aquí es el gobierno del anticristo, el falso profeta y Satanás, el dragón antiguo, que también se le conoce. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, que es precisamente el gobierno del anticristo, el mismo anticristo, y el falso profeta, que era la bestia que subía también de la tierra, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí sí estamos viendo un juicio sobre un desolador,
Entonces estamos notando 7 años que están bien contados, distribuidos a veces por 42 meses, a veces por 1260 días, pero son exactamente los 7 años que faltan de las 70 semanas de Daniel. Y allí sí hay desolaciones, y allí sí hay un príncipe que es el anticristo, que va a venir también a atormentar. ¿Por qué, pastor, usted le dice príncipe al anticristo? Porque Satanás va a tratar de imitar la Trinidad de Dios. Él siempre ha sido un imitador. Y Satanás se muestra a sí mismo allí como un padre satánico, el dragón, que lo menciona Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 11. También, si usted estudia un poco de esto, usted va a ver que en Apocalipsis 13 se habla de que el dragón le da el poder a la bestia que sube del mar, que es el anticristo, un tipo de nuestro Señor Jesús, un tipo de hijo, un tipo de persona sobre el cual se vierte el poder, se vierte el dominio, se vierte una herencia. Entonces ese anticristo es un tipo de hijo, es como un príncipe. Entonces Satanás también es conocido como el príncipe de las tinieblas. Él mismo es conocido como el príncipe de las tinieblas, pero acá en el Apocalipsis capítulo 3 está actuando también como un padre sobre el hijo de él, que sería el anticristo en este caso. Entonces él como príncipe, o otra teoría, o el anticristo como hijo de Satanás en ese momento, no propiamente porque Satanás tenga alguna relación ilícita con una mujer, porque la Biblia explica bien que este es un hombre natural, normal, que tiene padres, que se olvida del Dios de sus padres y que después tiene su posesión demoníaca, que es lo que todos concordamos, porque los terrores que comete son pues de una persona propiamente posesionada por los espíritus satánicos. Pero es un hombre natural. Entonces, o Satanás como príncipe o ambos reciben al final su juicio en Apocalipsis capítulo 20. Ambos son destruidos, y son destruidos también. El anticristo es destruido, dice la palabra, por el resplandor de la gloria del Señor. Entonces aquí están claramente los 7 años. Aquí está la desolación de la que habló Daniel. Aquí está los momentos de gran tribulación de Jesús que explicamos hace un momento en Mateo 24. Aquí están los años contados claramente, 7 años, un día de año. Aquí están claramente contabilizados. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? No lo sabemos, pero en cualquier momento puede ocurrir. Cuando Jesús habla en Mateo capítulo 24 acerca de las señales del fin, Él está hablando de que habrá pestes, guerra, rumores de guerra. Entonces, cuando usted ve esto, Mateo 26:6, por ejemplo, dice: y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y luego dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, en el Mateo 24:7, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces, si estamos viviendo en este momento principios de dolores, yo creo que sí, estamos en esos principios de dolores. Pero una vez que la mujer ha comenzado a dar a luz, que comienzan los principios de dolores, se van a incrementar y los escenarios se van a agudizar. No podemos esperar mejores días. Los mejores días para la iglesia los podemos esperar en un avivamiento poderoso, cosecha de alma, lo que el Señor le dijo a Joel y que lo escribió al profeta Joel, que derramaría su espíritu sobre toda carne en los postreros tiempos, en los últimos días. Yo creo esto para esta generación. Pero ver que todo va a ir mejorando sería ilusorio, porque si estamos en principios de dolores, los dolores van a incrementarse hasta que propiamente venga ese parto, que para nosotros proféticamente lo conocemos como la gran tribulación. Entonces estamos muy cerca de que esta última semana se active. Uno, porque el 14 de mayo de 1948 Israel regresa a su tierra. Hasta el año 60 Israel comienza a retomar su economía con mayor fuerza y comienza a haber una masiva migración de judíos hacia Israel. Hace poco solamente, en el año 2018, los Estados Unidos de Norteamérica colocaron en Jerusalén su embajada, y muchos países también la trasladaron hacia ese lugar, dando a entender de que Jerusalén es la capital de Israel. Jerusalén no había pasado un escenario como este hace muchos siglos, porque Jerusalén ha estado colocada como la capital del mundo para mantenerla neutral, para mantenerla de todo el conflicto árabe e israelí que hay, y también de los palestinos, para mantenerla aislada. Entonces Jerusalén es un centro de adoración en este momento para el Islam, para los judíos, para los palestinos, para muchos. Entonces, como es un centro de adoración, se tenía neutral.
que no pertenecía realmente a nadie, pero hasta el año 2018 la nación más poderosa de la tierra, los Estados Unidos, traslada su embajada y declara ese lugar como tierra de Israel, y muchas naciones lo hacen. Eso nos dice a nosotros que está muy pronto a ocurrir esto, porque precisamente en ese lugar de Jerusalén los judíos tienen permitido edificar un templo. Ellos no lo tienen permitido edificar en otros lugares como los evangélicos, nosotros o los católicos, cualquier otro tipo de religión pueden tener edificios en muchos lugares. Ellos solo pueden construir sus edificios exactamente en el monte Moriah, allí en Jerusalén, en ese lugar donde Abraham iba a ofrecer sacrificio, en el sacrificio a su hijo Isaac, en ese lugar precisamente donde el rey David tenía establecido su trono y había separado el lugar para el templo, donde Salomón construye el templo. En ese lugar que por generaciones fue para adoración, allí tiene que ser nuevamente reconstruido este templo. Y es allí, en ese templo, donde exactamente el gobierno del anticristo va a firmar un pacto de paz, va a hacer también la abominación en ese templo. Es en ese templo de los tiempos finales, que aunque hubo una abominación en el tiempo, ya lo vimos, del año 70, aunque hubo un príncipe como Tito, que era el hijo de Vespasiano el emperador, aunque ocurrieron esos hechos allí, si usted analiza profundamente las profecías, se da cuenta que ese hecho solo era una imagen del verdadero hecho que va a ocurrir durante los 7 años, que efectivamente pasan y que efectivamente concuerdan más con lo que Jesús habló, con lo que Daniel profetizó también en el capítulo 9. Entonces, les he dejado esta muestra para que la tomemos allí en cuenta, para que la analicemos, la estudiemos con mucho respeto. Siempre he dicho, son posturas teológicas que tenemos, pero nos une Cristo, y eso es lo más importante. Entonces, nosotros simplemente tenemos que estar listos, porque el día y la hora en el que el Señor va a venir, nadie la sabe. Podemos estar entendidos en los tiempos y saber que está muy cerca, pero no podemos conocer el día ni la hora del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces te animo para que sigas estudiando escatología con nosotros. Tenemos algunos videos aquí subidos también que habla del nuevo orden mundial. Tengo la parte 1 y la parte 2 que está en nuestro canal de YouTube. Puedes verla para entender un poco más acerca de este periodo que te estoy hablando de Apocalipsis capítulo 13, del gobierno del anticristo, y podemos también pues unir esos estudios y podemos tener mayor comprensión incluso de las 70 semanas de Daniel. Recuerda, te esperamos en nuestros próximos videos de escatología bíblica. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que puedas recibir ese momento de anuncio de los videos que vamos subiendo. Dios te bendiga.